Presentaré ante ustedes la ponencia Diccionario del Quehacer Cultural de San Fernando de Apure, una vinculación de cultura y sociedad desde la noción centro-periferia. Cito, cuando hablamos del llano, lo que marca el imaginario de la gente es el joropo, el canto recio, el humor fácil, lo folclórico y hasta lo chabacano. Pero no solo eso somos. Pareciera que no nos hemos dado cuenta de que somos otros en un mundo que ha desdibujado las fronteras. Así que en el imaginario somos una metáfora hermosa, susceptible de ser loada, pero en la realidad que vivimos. Cito, en la ciudad sanferrandina ocurre un desplazamiento físico que se da de un centro muy bien delimitado a unos bordes que no están determinados y que permiten un permanente movimiento, una constante fuga, un ir y venir sin controles oficiales, es decir, sin ninguna planificación urbanística. Esta dispersión se gesta en el centro mismo de la ciudad, incluso se ensaya en sus entrañas. Vinculación de cultura y sociedad. El campo de los estudios culturales y el estudio de las vinculaciones de cultura y sociedad son considerados interdisciplinarios, es decir, la combinación de elementos de dos o más campos intelectuales, y surgen del momento en que los estudiosos empiezan a tomar en cuenta estas relaciones y de la necesidad de conectar los ámbitos de la vida pública, desde lo político hasta lo artístico. El concepto de cultura puede ser entendido como componente de la civilización o desde otra perspectiva. Se puede considerar la civilización como la etapa avanzada de la cultura. La cultura, sin embargo, no es un concepto tan pragmático. Es subjetivo y no tiene leyes universales. No existe una naturaleza humana común y lo que hay son distintas concepciones, desarrollos culturales, adquisiciones, aprendizajes e influencias. En algunos ámbitos se conjugan las visiones materialistas e idealistas de la cultura y la tienen como objeto vista en sentido totalizante, antropológico y sociológico. Esto confirmado por Vargas Llosa en el discurso que dio para recibir el Premio Nobel en el 2010. Para Edward Said, la cultura es como algo que se tiene y no como algo a lo que se pertenece. Esto es un vuelco respecto a las nociones más tradicionales de la cultura. Más bien, la cultura es comprendida como una comunidad hermenéutica de productores y consumidores que contribuye continuamente a crear escenarios de integración, pero también de desintegración, de comunicación de individuos de una misma sociedad y de negaciones desde un punto de vista autónomo, independiente y crítico. Para Ana Pizarro, esta crítico chilena, la noción de cultura connota una visión de proceso que implica diversidad de culturas y también un punto medio entre la tradición y lo moderno. Esta noción pone de manifiesto la idea de cultura como una producción heterónima, no solamente como un monolito, una construcción permanente, no acabada y mucho menos definitiva. Muy cercana esta noción de Ana Pizarro, no solo en el tiempo, sino también en nuestro cosmos. Es por ello que se facilita el visualizar las articulaciones historiográficas, operativas, organizacionales, los nexos, las diferencias, situar las similitudes, observar los mecanismos culturales que hacen la vida de la cultura del continente. Esto lo afirma Pizarro. Cierro la cita. Además, vista así, se puede penetrar en lo más profundo de sus procesos, haciendo necesaria la integración de los espacios constitutivos de esta cultura, al mismo tiempo en lo uno y lo múltiple de su fenotipo. En cuanto a este punto medio entre la tradición y lo moderno que menciona Pizarro, Jesús Martín Barbero pone a circular su teoría de las mediaciones desde la década de los 90, en la que enfatiza la forma de concebir al receptor como un sujeto activo que se apropia, entre comillas, de la cultura masiva y con sus códigos culturales resemantiza los mensajes desde su contexto cultural y social. Es un proceso que no solo se produce en el momento de la percepción del mensaje, sino que va más allá porque abarca las etapas de la producción y de la recepción.
atravesadas por mediaciones diversas. Así que con este teórico latinoamericano, los estudios en la región hicieron posible el acercamiento del sujeto en relación con su cosmos, en un contexto determinado local y macro real. Así que la cultura como campo determina sus límites y con ello permite ver la relación con el desarrollo social más allá de lo local. Es compleja y profunda esta relación en la que se hace necesario estudiar los distintos agentes que se mueven en los diversos campos de poder que se interrelacionan y las producciones que se realizan también, conformando con ello un sistema propio que a su vez muestra sistemas internos que se vinculan entre sí. Es decir, todo un sistema simbólico. Plantea Bourdieu que el campo mismo funge de mediatizador de las influencias externas. Es decir, en este caso, el campo específico, el cultural, implica el estudio de su estructura, posiciones existentes, oposiciones, reglas, transformaciones. Es una dinámica muy particular. Así que los cultores producen una obra que es recibida por un agente que le da forma de una manera análoga o digital. Ya sea el agente o el cultor, cualquiera de los dos o los dos se encargan de divulgar el valor de la obra producida con el propósito de darla a conocer para generar una respuesta de parte de otros agentes. En cuanto a la producción cultural periférica, es importante resaltar que el lugar desde donde se produce la cultura cobra una importancia mayor porque es concebido como un campo de poder, ya sea geográficamente desde donde se actúa o también desde el mismo campo de manera simbólica. Si actúa fuera de los límites de ese campo, es considerado como un lugar periférico y los productos que emerjan de allí, que surgen, son marginales. Así que la producción está condicionada por estos campos de poder. En gran medida se ha construido la historiografía cultural sobre la base de los que están en el centro de poder, marcando con ello una rígida linealidad. Así que a estas alturas hay que comprender que no solo existen los grandes movimientos o individualidades determinadas, sino todo un proceso cultural que ha sido dejado de lado. Así que se produce todo este movimiento en las mismas entrañas de lo nacional, al borde de la periferia, pero de algún modo unido al centro, aunque esto no se reconozca, porque hay una desconexión del campo de poder más influyente con el campo, los campos más alejados de ese poder. Ahora bien, ha de reconocerse que ese centro de poder no pretende someter a los otros a sus prácticas culturales para asegurar sus intereses, sino que se sabe modelo cultural, por lo cual se espera la imitación de los otros, entre comillas, para no ser excluidos. Tal postura no da lugar a que otros sistemas simbólicos posean su propio centro, que a su vez puede ser múltiple. Así que resta quedarse en la periferia, que es un espacio otro, diferente, excluido. Ya se sabe que individualidades han traspasado estas fronteras periféricas y se han sumado a las prácticas culturales vigentes. Hay una identidad histórica que no puede ser ignorada o simplemente desechada, porque si hablamos de diversidad cultural, lo que podría dar pie a rechazar el concepto de periferia cuando se refiere al mundo simbólico propio, dice Colombres, y lo nombra incluso de otro modo a la condición subalterna, siempre que no se soslaye el análisis de las contradicciones que se dan en la relación con el centro, como en el interior mismo de esa cultura. Fin de la cita de Colombres. A lo que se ha llamado periférico no puede vérsele como un reverso del centro, sino en una práctica de lo propio, requiriéndose de una remirada con teorías que se contextualicen o que contextualicen sus formas de ser y hacer. De acuerdo con Colombres, lo periférico entonces no es lo intruso, lo que fue expulsado o creció al margen, sino algo que fue desplazado de su propio centro por los mecanismos de dominación o que se autositúa en un centro ajeno por fascinación servil. Fin de la cita de Colombres. Tal afirmación de lo periférico como un desplazamiento se aplica al fenómeno que se está estudiando de una producción cultural que se da al margen y que no es tomada en cuenta porque precisamente los mecanismos de dominación la relegaron y circunscribieron a un espacio en la que quedó de alguna manera encerrada, atrapada.
Se puede llegar a un acuerdo y hablar de la relación centro-periferia cuando se exponga la condición de desplazamiento de una determinada producción simbólica con respecto a la producción centralizada, con la necesaria intervención dialógica de acciones de recuperación de la historia. Esto es buscando trascender esa condición y dando lugar a algo muy importante como es una cultura híbrida. Así que se puede hablar de la noción de unidad en tanto que la producción cultural en cuestión asume una situación de poder al hacerse visible. Es provechoso poner en escena la diferencia cuando se trata de confrontar con el modelo que se presenta como único o superior, negando o minimizando la alteridad. Esto corroborado por Colombre. Lo otro, lo que es desconocido, lo que puede ser igual o diferente, no se sabe, porque al no haber sido estudiado se escapa a una organización cualesquiera. Hay que preguntarse si hay un inconsciente, o sea, si de manera inconsciente hay un proceso de desterritorialización cultural debido al no reconocimiento de esa existencia y si entonces se requiere de un proceso para poder establecer la conexión de unos con otros y que este proceso pueda reubicar el lugar que le corresponde a esta producción cultural. Entonces se hace necesaria una remapización, es decir, una construcción que, como lo afirman Deleuze y Guattari, contribuye a la conexión de los campos a su máxima apertura en un plan de consistencia, un mapa abierto, conectable en todas sus dimensiones, desmontable, alterable, susceptible de recibir constantemente modificaciones. No se trata de repetir lo que se realiza en el campo de poder intelectual central, sino de crear y producir nuevas formas. Esta producción cultural mantiene esto que investigamos, una relación muy fuerte con su tradición y su entorno, una realidad sociotelúrica provocada por el aislamiento físico que lleva a manifestar por distintas vías artísticas la pasión por la tierra, por el ambiente natural, por las faenas cotidianas, por la pasión amorosa, entre otras, hacia lo transitorio de la vida. Hay una gran tradición que no quiere ser ignorada, pero que contaminada entre comillas por un lado y entre comillas enriquecida por otro, por las intervenciones de la cultura reconocida y difundida. Aunque las irradiaciones culturales lleguen hasta la periferia y se adopten, no se toman en cuenta para conformar cualquier canon cultural. Indagar acerca de la producción cultural de una zona determinada es una labor que requiere acuciosidad y perseverancia e implica desarrollar procesos de interpretación, racionalización y análisis crítico, para los cuales se ha de contar con un plan muy bien delimitado. Escribir sobre el acontecer cultural que se produjo en las últimas 4 décadas del siglo XX y en las primeras del siglo XXI en San Fernando de Apure no es producto de una lectura fragmentaria, sino más bien dialógica, compartidora de un horizonte de prácticas y saberes, rompiendo con el esquema de hacer una lectura aislada o solo local como una concepción cultural vinculada con un proyecto más amplio y abarcador. El problema que se manifiesta es la falta de estudios en el campo de la cultura. Esto ocurre no solo aquí, en la provincia de Venezuela ocurre, lo podemos notar, y por lo tanto su invisibilidad para la crítica. Esta inquietud iba acompañada de una naciente idea de sistematizar el quehacer cultural producido en la localidad. La base filosófica que se plantea para abordar esta investigación está sustentada en la teoría sociocrítica, el método dialéctico y el interpretativo, siendo indispensable el concurso de todos los procedimientos analíticos, con sus medios más o menos particulares, para integrar lo histórico, diacronía, y lo plural, sincronía, la lectura de época y la actual en un enfoque pluridimensional e interdisciplinar, en el que todas las perspectivas son válidas, además de complementarias. El propósito de la investigación fue sistematizar las expresiones culturales dadas en San Fernando en el siglo XX y principios del XXI. Para ello, pues, se localizaron las fuentes, se hizo una revisión documental rigurosa de todo el movimiento cultural citadino, se clasificó, se delimitó el lugar y el periodo determinado. Los principales criterios para la realización de la investigación son, en primer lugar, recuperar la experiencia y la producción cultural del siglo XX y principios del XXI, que es muy importante para todos. Segundo, la necesidad de intercambiar documentos, ver los puntos en común y los que son diferentes con otras producciones y así conocer su impacto.
Es evidente la necesidad de relacionar la práctica cultural que se da aquí con unas teorías multidisciplinarias para permearlas y con críticas especializadas. En tercer lugar, puede llevar a crear una línea o líneas de investigación documentales o hasta experimentales que impliquen el estudio de las manifestaciones culturales y artísticas de un determinado lugar en un determinado tiempo. Así que para esto usamos el proceso de sistematización. De manera metodológica, la sistematización es la construcción de un sistema explicativo de las prácticas y de unos marcos conceptuales referenciales que las nutren y permiten ordenar esos elementos con una intención determinada. Además, es un ejercicio teórico que permite formular conceptos, ordenar elementos empíricos, relacionar los procesos con su contexto y confrontar el quehacer práctico con los principios teóricos que lo sustentan. Metodológicamente se sistematiza la producción cultural en cuestión y empieza el proceso de análisis y exploración, que busca darla a conocer, pero también parentarla y ubicarla o desubicarla en una tradición cultural, o más bien para descubrir a unos apátridas que pueden ser recibidos por el mundo y no necesariamente circunscribirse a una ciudadanía local, sino más bien a una localidad amplia y movediza, tal y como lo afirma Silaber. Todo proceso de sistematización es un proceso de interlocución entre producción y actores en el cual se entrecruzan discursos, teorías y construcciones culturales. Se entiende por quehacer cultural todas las actividades y productos referidos a los campos intelectuales de la literatura, música, pintura, escultura, teatro, danza, eventos, obras y otros. El quehacer cultural sanfernandino se gesta dentro de un mundo pequeño, con pases fáciles a otras realidades, de manera consciente de ser minoritario, pero no cerrado a interlocución social, encuentros que se dan de manera abierta. La ubicación de San Fernando es al sur de Venezuela, es llano, apenas 46 metros sobre el nivel del mar, pero al mismo tiempo conectada por las vías de comunicación terrestres, también aéreas e incluso fluviales. Esta situación es muy ventajosa. El quehacer cultural cobra un carácter más específico en la década de los 80, cuando hacen vida todo tipo de asociaciones, congresos y eventos que se dan en la ciudad. Todo esto nos hace llegar a movernos en una dialéctica del reconocimiento que hace necesario redimensionar el panorama cultural, comprender la realidad desde lo que es desconocido, ignorado, pero con una pulsión dialógica y una concepción sistémica. Esto nos hace llegar a la creación del Diccionario del Quehacer Cultural de San Fernando. Es único en su estilo hasta ahora en la ciudad porque es una biografía de la ciudad y sus expresiones culturales. Se propone mostrar la producción cultural en un periodo determinado, abriendo canales para la comunicación y el diálogo. Mostrar no solo personajes, sino sitios, instituciones, actividades y expresiones para que queden plasmadas para la posteridad. Hay un muestreo de lo que es el índice, un ejemplo de una entrada. Cierro con la foto de lo que le denominamos cariñosamente San Fernandote, que es el patrón de la ciudad, San Fernando Rey. Muchas gracias.